Queridos compatriotas, hoy quiero enviar un afectuoso saludo a las y los habitantes de nuestra patria y muy especialmente a los pueblos indígenas de Chile, en vísperas de una nueva conmemoración de su día. El solsticio de invierno marca el fin de un ciclo anual y el inicio de uno nuevo, en estrecha relación con la naturaleza. Esta fecha tiene un profundo significado para los pueblos originarios, quienes lo celebran a través de festividades como el Huetripantu, Machacmara, Inti Raymi y Huaringa Ora. Recibamos este renacimiento del sol y de la vida con esperanza y con respeto, con el ánimo de seguir construyendo juntos una comunidad y una convivencia compartida. En esta conmemoración quiero anunciar el envío al Congreso Nacional de un proyecto de reforma constitucional para el reconocimiento definitivo de los pueblos indígenas que habitan nuestro territorio desde tiempos precolombinos y que ya están considerados en la ley indígena. Los pueblos mapuche, aymara, rapanui, atacameño o licanantay, quechua, coya, diaguita, chango, cahuéscar, yagán y selnam. Esto implica también un reconocimiento de los derechos individuales y colectivos que son indispensables para su bienestar, desarrollo, conforme a la Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que actualmente vigentes. Esta referencia explicita, amplía y protege de mejor manera los derechos de los pueblos indígenas. Y es en el marco de la unidad del Estado que este proyecto consagra además el principio de interculturalidad, que reconoce y valora la riqueza y diversidad cultural de nuestro país, donde prima el diálogo permanente y el respeto mutuo entre los pueblos. La interculturalidad es fundamental si queremos construir un Chile más justo e inclusivo. Un Chile en donde todos y todas seamos y nos sintamos parte. Chilenos y chilenas, esta es una primera medida de reconocimiento y de reparación que llevaremos a cabo a la luz de las propuestas entregadas por la Comisión para la Paz y el Entendimiento, cuyos resultados fueron recientemente informados al país después de un debate transversal. Quiero destacar que este reconocimiento constitucional y el deseo de lograrlo viene de mucho antes de este gobierno. Fue uno de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Nueva Imperial de 1989 y ha sido renovado en varias ocasiones bajo gobiernos de distintos signos políticos. En este sentido, este es un proyecto de reforma que recoge los aportes de distintas iniciativas legislativas anteriores que hoy están en el Congreso. Es tiempo de cumplir con esta demanda histórica y transversal. Que este año nuevo nos inspire a todos a renovar el vínculo con la tierra, con las culturas originarias de las cuales provenimos y de los sueños compartidos de un futuro mejor. Muchísimas gracias.